Pues buenas tardes a todos, Dios les bendiga y guarde. Hoy vamos a hablar de cuando Jesús estuvo delante de Pilato. Acompáñenme por favor a Mateo 27. Y quería preguntar si alguien se acuerda de qué trató la prédica de la semana pasada. No todos, nada más uno. ¿No se acuerdan? Sobre Pedro. En parte, ¿verdad? ¿Por qué negó al Señor, verdad? Y nos hablaban de cómo la presión que había alrededor lo hizo negar al Señor. Hoy queremos ver qué pasó con Pilato, que fue después de que el Señor Jesús fue golpeado y maltratado por los líderes religiosos. Presentaron al Señor a las autoridades, ¿verdad? Mateo 27, 1 y 2 dice: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Este relato, esta parte de las escrituras viene en los 4 evangelios. Vamos a ir viendo para complementar la enseñanza de los 4 evangelios. Pero todos dicen esto mismo. En eso todos están en una misma perspectiva. Todos los líderes se pusieron de acuerdo para llevar a Jesús a la autoridad romana, porque en ese tiempo los judíos, si recuerdan, estaban sometidos a Roma. Entonces tenían cierta libertad, pero no tenían absoluta libertad. Tenían que sujetarse a las autoridades. Eso es algo que los judíos rechazaban. Cuando Jesús les dijo que eran esclavos, ellos dijeron: nunca hemos sido ¿qué? Siervos de nadie, ¿verdad? Pero estaban a servidumbre de Roma. Y y aunque vivían de esa manera, no lo reconocían. Que esta es una de las primeras cosas que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Eh, la, la vida nos la vida nos enseña nuestra condición. La vida de estos judíos les había mostrado su condición, pero no la aceptaban más que cuando les convenía. Ellos llevaron a Jesús porque no podían matar a nadie. No podían ejecutar un juicio y matar a alguien porque si no estaban sobrepasando los límites que Roma les había puesto. Entonces, algo que es importante que veamos aquí al principio es que el Señor siempre pone límites. La mayoría de la gente vemos los límites como restricciones, ¿verdad? Pero el Señor pone límites por seguridad o para seguridad nuestra. No lo hace para que no tengamos libertad, lo hace para que nuestra libertad no nos haga daño. Algo que en la actualidad está muy distorsionado en la sociedad. Por eso es que hay tantos problemas con hacer un comentario y se ofendan los otros, pero los otros pueden agredirte y maldecirte y decirte mil cosas y entonces no están mal. Pero tu comentario estuvo mal, ¿por qué? Ah, generalmente los comentarios que ofenden a la gente son los comentarios que son verdaderos, que es otro aspecto muy importante que vamos a ver de lo que pasó con Pilato, ¿no? ¿Qué debemos de hacer cuando somos enfrentados a la verdad? Bueno, dice el versículo 11, por favor. Dice: Jesús después estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado.
Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. El gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. Hasta ahí, bueno, 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla decían de él, delante de él escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarle. Bueno, lo primero que me gustaría tomar en cuenta son las actitudes del pueblo. ¿Qué es lo que hizo el pueblo? Dice: los líderes judíos tuvieron que sujetarse presentando a Jesús a las autoridades. Aunque no queramos, las cosas siempre son a la manera de Dios, ¿verdad? Porque Dios tiene el gobierno y el control de absolutamente todas las cosas y nada escapa de sus manos. Aun cuando nosotros actuamos con rebeldía, con desobediencia, con orgullo, con insensatez, Dios ya tenía todo eso presupuestado y Él ya sabía lo que iba a acontecer. Y Él ha puesto medios para que las cosas pasaran como Él quiere que pasen. Eso es lo primero que debemos ver del pueblo, ¿no? Que tuvieron que sujetarse a las autoridades, como nosotros debemos de sujetarnos algunas veces, aún siendo hijos de Dios. Dice: también prefirieron a Barrabás. ¿Cuántas veces preferimos a un Barrabás antes que a Cristo? Algo que nos conviene más a nosotros que la voluntad de Dios. Eso fue algo que, si uno se pone a pensar detenidamente, obviamente desde fuera de todo lo que se estaba viviendo en ese momento, dice: ¿cómo es posible que lo cogieran a Barrabás? Había otros presos, ¿no? Crucificaron a otros dos juntamente con Cristo. ¿Por qué no escogieron a otro? ¿Por qué a Barrabás? Bueno, porque entre los presos que había en ese momento, era el peor, ¿verdad? Y eso nos da un ejemplo de lo que dice Pablo, que la palabra de Dios es palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Jesús vino a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero, ¿no? Jesús vino a tomar el lugar del peor de los pecadores, que no es el que tú piensas, ¿verdad? ¿Quién es el peor de los pecadores? Uno mismo, delante de Dios. Delante de Dios no podemos alegar que alguien pecó más que nosotros, que alguien hizo más mal que nosotros, que alguien ha sido peor que nosotros. Porque si no, entonces no podríamos disfrutar plenamente la gracia de Dios. Que la gracia de Dios la vivimos plenamente cuando aceptamos completamente nuestra responsabilidad y nuestro pecado delante de Dios, no comparado con todos los demás. Entonces, el hecho de que soltaran a Barrabás es un hecho importante porque nos muestra que el Señor tomó el lugar por el peor de los pecadores, que soy yo. Tercero, eh, confesaron que preferían a César. Pilato les dice, si mal no estoy 3 veces, ¿no? ¿Qué hago con su rey? Él es el rey de los judíos. Y los líderes dijeron: no tenemos más rey que César, ¿verdad? ¿Por qué preferirían al César? El mismo contexto de la escritura nos muestra, ¿no? Que los judíos ya se habían adaptado a la manera del mundo en ese tiempo. Ellos estaban felices mientras el gobierno de Roma los dejara hacer sus actividades, sus negocios, su vida ostentosa como líderes religiosos.
Ellos estaban a gusto, porque sabían que si el Señor Jesús era reconocido como el Mesías, como el Cristo, que iba a pasar, pues se iban a levantar contra Roma, porque ellos esperaban un líder religioso que fuera vencedor. Y decían, se nos va a acabar nuestro estilo de vida, principalmente porque a quienes confrontó más severamente Jesús, a los líderes religiosos, ¿verdad? Fue a los que más confrontó con su modo de vivir y con su condición espiritual. Entonces, obviamente, ¿qué preferían? La comodidad que habían adquirido al encuentro con su rey y prefirieron al César. Y es algo que también nos pasa muchas veces, y no solamente cuando empezamos a caminar con Dios, ¿no? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer el otro? ¿Por qué tengo que hacer aquello? Y pues vamos entendiendo que porque es parte del propósito de Dios, porque es lo que Dios hizo con nosotros, porque este, eso es necesario para nuestro crecimiento, nuestra madurez espiritual. Pero llega un momento en que creemos que nuestro crecimiento, madurez espiritual, conocimiento bíblico, ya están a la par de Dios. Y entonces yo puedo decidir, y yo puedo actuar, y yo me puedo mover, y yo puedo hacer lo que me parece correcto. Pero, ¿qué es lo que decíamos al principio que Dios nos establece siempre? Límites, límites. ¿Por qué? Porque somos hombres y somos pecadores, y mientras estemos en el envase de carne, por muy espirituales que seamos, podemos caer. Esos hombres eran los más espirituales digamos, de esos tiempos, y prefirieron al César en vez del Cristo, porque sabían que si aceptaban a Jesús como el Mesías, tendrían que someterse a su autoridad y ellos perderían la suya, ¿verdad? Muchas veces nosotros como hijos de Dios pensamos que ya tenemos la autoridad. No debemos de pensarlo, debemos de creerlo. Pero esa autoridad nos es dada de parte de Dios para manifestar el reino de Dios, para ser obedientes a Dios, no para ser como mejor nos parece a nosotros. Entonces, eso es lo primero que quería que viéramos. ¿Cómo actuó la gente? ¿Eh? ¿Qué dijimos? Se tuvieron que... La autoridad tenía un discernimiento, dice primero que nada. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Pero acompáñenme a Juan, capítulo 18, por favor. Aquí la respuesta de Jesús está un poquito más extendida y dice así, 18:34.
Dice, Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? ¿Sí? ¿Cómo fue Pilato con Jesús? Fue directo. Él le dijo, ¿tú eres el rey de los judíos? Le hizo una pregunta directa. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo le respondió Jesús? Como comúnmente acostumbraba contestar Jesús, de una manera en que fuera confrontado con él mismo. ¿Lo dices por ti o te lo han dicho otros? ¿Verdad? ¿Qué sintió Pilato en ese momento? Algo que lo sacudió en su interior. ¿Por qué? Porque al ser una autoridad puesta por Dios, Pilato tenía un discernimiento de parte de Dios. Él podía entender cosas de parte de Dios, aunque él no lo supiera o no lo entendiera, pero Dios le mostraba cosas por ser una autoridad. Y él se dio cuenta de algo, que Jesús no era un hombre cualquiera. Por lo menos sabía que entre los judíos era un gran líder y que podía ser el que los encabezara. Pero no alcanzaba a entender completamente porque el hombre natural no puede entender las cosas de Dios, aunque Dios le muestre. Necesita ser un hombre que venga al Espíritu. Pero Pilato se dio cuenta de esto. Y Jesús cuando le respondió, esa pregunta que le hizo lo hizo sacudirse por dentro. Porque ni modo que Pilato no supiera de Jesús antes de que llegaran los sacerdotes a llevándolo preso, ¿verdad? Todos, yo creo que todas las personas que estaban alrededor de esos territorios conocían ya algo de Cristo o de Jesús, porque sabían que hacía milagros, sabían que resucitó a Lázaro. Cuando lo manda Herodes, que es algo que pasa más adelante, Herodes sabía de los milagros que había hecho Jesús y quería verlo hacer un milagro, ¿verdad? Entonces la autoridad sabía de Cristo. Y Pilato ya no consideraba a Jesús un hombre común, un hombre cualquiera. Él sabía que era alguien especial. Entonces, cuando esa pregunta se la hace Jesús a Pilato, ¿en qué pensamos que pudo haber respondido Pilato? Me lo están diciendo ellos, pero era solo el testimonio de la gente. ¿O era lo que ya sentía o lo que ya percibía Pilato dentro de él acerca de Jesús? Esa es una pregunta importante para nosotros. ¿Lo que pensamos de Jesús lo pensamos por lo que nos han dicho o por lo que Dios nos ha mostrado? O por lo que Dios ha estado poniendo en nuestro corazón. Porque la idea es que nos pongamos un poquito en el lugar de Pilatos como autoridad. ¿Lo que vemos de Cristo es por lo que nos han dicho o por lo que Dios nos ha mostrado? Eso es lo primero que pasó con Pilato. Él fue directo y recibió una respuesta que lo hizo ver su interior. Eso nos pasa a nosotros cuando nos acercamos a Dios. Si nosotros vamos a Dios de manera honesta, directa, las respuestas de Dios siempre nos van a mostrar lo que hay en nosotros. ¿Qué pasó después? Dice el versículo 13. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Esa palabra de se maravilló tiene que ver con el sentido de lo que Dios le estaba mostrando a Pilato de Cristo. No le contestaba, no le respondía. Él guardaba silencio ante sus acusadores. Y esa era una actitud que le mostraba a Pilato algo mucho más grande, porque alguien que está enfrentando un problema de muerte busca la manera de librarse, busca la manera de salir de la situación, de defenderse. Pero Jesús no lo hacía. Pero no lo hacía de una manera temerosa. Él estaba de pie ante el gobernador. Imagínate esa imagen, ¿no? ¿Cómo le ha ido toda la noche a Jesús? ¿Cómo lo tenían los sacerdotes? Lo golpeaban, se burlaban de él.
lo escarnecían, lo humillaban. ¿Cómo lo trataron antes de presentarlo a Pilato? Y te imaginas, yo por experiencia lo sé, ¿no? ¿Cómo te presentas ante una autoridad después de que te tocó una calentadita, ¿no? Va uno, pues vas golpeado. Pero ¿cómo estaría de pie Jesús ante Pilato, que lo hacía maravillarse? ¿Te imaginas a Jesús golpeado pero erguido? Con ¿cómo se menciona? Dicen el aura, ¿no? Pero no es la palabra bíblica, ¿cuál es? Se me fue. Eh, con la presencia de Dios que irradiaba a Jesús en ese momento. O sea, él estaba padeciendo por causa de hacer la voluntad de Dios. Jesús seguía lleno del Espíritu Santo y en el poder del Espíritu Santo, porque si no, no hubiera resistido la tortura ni el tormento antes de la cruz. Imagínate lo que experimentaba Pilato de ver a ese hombre lleno del poder de Dios guardar silencio ante sus acusadores. ¿Qué generaba eso en Pilato? Lucas 23:6, por favor. Ahí nos complementa un poco sobre esta parte. Dice, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Pilato se encontraba ante el Señor, porque yo prefiero decir que Pilato estaba ante el Señor a decir que Cristo estaba ante Pilato, ¿verdad? Y no sabía qué hacer. Y él encontró una salida. Aquí anda Herodes, mándenselo a él. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado con Dios y preferimos dar la vuelta? Allá cantábamos una alabanza, heme aquí, envíalo a él, ¿no? Porque estar delante de Dios confronta. Decía algo ahorita el pastor, ¿no? En la alabanza que la presencia de Dios nos, ¿qué? Nos consume. En la mañana oraba algo similar, porque me estaba dando Dios esa parte, ¿no? Nos consume como el fuego consume la impureza en los metales preciosos. Un fuego que es bueno, que se disfruta, que nos limpia. Y también decía, su gloria nos comprime, como se comprimen las aceitunas para extraer el aceite. Y eso saca lo mejor de nosotros. Eso es lo que hace Dios a través de su palabra, a través de su presencia. Un verso que me gusta mucho es el de, si mal no recuerdo, 2 Corintios 2:31, si mal no estoy. Si quieren, vamos a verlo, a ver si estoy bien. 2 Corintios 2:31. A ver si es. Tres 18, perdón. ¿Cuál? Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Este versículo a mí me gusta mucho porque nos habla de que la transformación verdadera de nuestra vida solamente es en la presencia del Señor. Cuando lo vemos cara a cara, cuando nos dejamos llevar por su presencia, por la guía de su Espíritu Santo para estar rendidos a sus pies y entonces esa gloria de Dios nos llena y lo es lo que podemos manifestar después. Es donde viene la verdadera transformación. La transformación incluye que conozcamos la Biblia, que servamos en la iglesia y todo, pero la transformación profunda es solamente en la presencia de Dios. Y Pilato se encontró en ese momento ahí, estaba ante la presencia de Dios y ¿qué hizo en la primera oportunidad? Pues le dio la vuelta, ¿verdad? Y lo mandó con Herodes.
porque era de la jurisdicción de Herodes. Pero ¿quién creen que sea más sinvergüenza? ¿Quién creen que era más sinvergüenza, Pilato o Herodes? Por lo que narra la Biblia, Herodes, ¿verdad? Era una autoridad más sinvergüenza. Y él se encuentra con Jesús, lo ve y dice, este es un loco. Y se lo regresa a Pilato. A mí esas son dos posturas muy diferentes, ¿no? Un hombre que ejercía esa autoridad y uno que vivía de esa autoridad. Uno que procuraba hacer lo correcto y otro que se servía de lo que le habían dado. Por eso es que Herodes no tuvo un impacto Jesús en su vida, porque él nada más quería el milagro, él nada más quería la señal. Ahora sí que él nada más quería el show. Y Dios no es eso. Dios es verdad. Dios es transformación. Dios es vida. Y Pilato estaba en ese conflicto. ¿Dónde estaba el conflicto de Pilato? Fíjate, por eso les preguntaba si se acordaban de la prédica de 8 días. Y hablaba de la presión externa que hizo negar a Pedro a Jesús. Pero en nosotros hay una presión interna, nuestra conciencia. Pilato estaba luchando con su conciencia. Estaba luchando con sus principios, con sus valores, con lo que había aprendido, con lo que tenía en sus manos. Él estaba enfrentándose al cambio o sigo igual. ¿Reconozco o me mantengo firme en lo que yo soy? Por eso él cuando tuvo la oportunidad dijo, mejor otra, ¿no? Como muchos dijimos, ahorita no es mi tiempo. No, yo tengo otras cosas que hacer. No, paso para otro lado ahorita. Pero Dios no suelta. Es lo que empezó, lo va a terminar. Y Pilato tenía un propósito. Pero él en este momento estaba luchando con su propia conciencia. ¿Cuántas veces luchamos nosotros con nuestra propia conciencia, con nuestros propios conceptos, con lo que nosotros somos, por causa de Cristo, como lo estaba haciendo Pilato? La decisión lo envía a Herodes, pero Herodes dice, no, a mí no me pases tus broncas, yo te lo regreso, es tu responsabilidad, ¿no? Porque efectivamente también Pilato era una autoridad mayor que la de Herodes. Y dice después, leímos que hizo la esposa de Pilato, el versículo 19 de Mateo 27 dice, estando sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho a causa de él en sueños. Generalmente cuando nuestra conciencia nos dice algo, siempre nos llega una confirmación, ¿verdad? ¿Y qué le dijo la mujer que era Jesús? Justo. Pilato ya se había dado cuenta de eso. Pilato se dio cuenta de algunas cosas que vamos a ver acerca de Jesús. Pilato se dio cuenta de que Jesús era justo. Pilato se dio cuenta que era el rey de los judíos, ¿verdad? Que era una autoridad en medio de los judíos y que lo estaban entregando por su, por envidia. Versículo 24 de aquí mismo dice que viendo Pilato que nada adelantaba, tomó sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Él se dio cuenta y estaba convencido de eso. Pero veamos a Juan 18, por favor. 18, 7 y 8. Perdón. Dieciocho, 7 y 8 dicen. Creo que me equivoqué, pero están adelantito.
No. Debe de ser entonces... Perdón, 36 y 37. Dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Ahora sí, versículo 8 del capítulo 19. Versículos 7 y 8 del capítulo 19 de Juan. Dice, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Por lo que Jesús había hablado, por lo que Pilato había hablado con Jesús, las cosas se le fueron aclarando, ¿verdad? Pero cuando los judíos le dijeron, Él se ha hecho o se dice ser hijo de Dios, él tuvo más miedo. ¿Por qué? Porque entendió las cosas. Ya no se dio que Jesús nada más no era un hombre ordinario, se dio cuenta que en verdad era alguien extraordinario. Y él se espantó, tuvo más miedo, ya lo tenía, pero tuvo más. ¿Y qué pasa cuando tenemos miedo? Generalmente tomamos malas decisiones, ¿verdad? Cuando nos domina el miedo. Nosotros en nuestro caminar con Cristo podemos ir viendo cómo van las cosas. Y a veces parece que se van poniendo más difíciles, más complicadas, más severas. Y nos puede generar miedo. Pero dice la palabra que el perfecto amor echa fuera el temor. El amor de Dios nos va librando del temor para avanzar en su camino, aunque las cosas sean aparentemente imposibles para nosotros. Lo que Pilato estaba viviendo era algo tremendo. ¿Te imaginas si él hubiera dejado libre a Jesús? Si hubiera reconocido, aceptado en ese momento, obviamente el plan de Dios disponía otra cosa, pero él se enfrentó en esa lucha. Si él hubiera decidido ponerse al lado de Cristo, él se hubiera salvado. A Jesús de todas maneras lo hubieran crucificado, pero él se hubiera salvado. Entonces, si nosotros vamos retomando un poquito las cuestiones, Pilato fue alguien que se acercó a Jesús directamente y recibió una respuesta que lo confrontó a él directamente. Conforme fue avanzando, él se fue dando cuenta de las cosas hasta que llegó un momento en que tenía que tomar una decisión. ¿Por Cristo o por lo que él era? Como nosotros nos vimos enfrentada a tomarla cuando aceptamos a Cristo. El punto está en que mientras más avanzamos en nuestro caminar con Dios, esa decisión va tomando una mayor relevancia en nuestras vidas. Aceptar a Cristo no es solamente hacer una oración de fe e ir a la iglesia. Aceptar a Cristo significa ir siendo cada vez más sensibles y obedientes a la voz, a la dirección de Dios, para que cada día podamos ser más como Cristo fue sobre la tierra y lo es ahora en el reino de Dios. Porque esa es la bendición que nosotros tenemos. Nosotros fuimos llamados para ser hechos como Él es. Ya nos hizo posicionalmente. Todos los que hemos creído en Cristo hemos sido hechos hijos de Dios. Pero como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de vivir en esta tierra como hijos de Dios. Y los hijos de Dios, en una sola palabra, debemos hacer la voluntad de Dios. Vivir conforme a la voluntad de Dios. Pilato se encontró en este momento con esa decisión. ¿Y qué fue lo que él hizo? Fíjense, leímos Juan 18:36. ¿Ahí de qué le habla Jesús? ¿A Pilato? Le dice, tú di, mi reino, y lo dice claramente, ¿no? No es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían por mí. Él habló del reino. Hay una manera de hablar del Evangelio de la Gracia, que es el regalo que Dios nos ha dado para ser hechos hijos de Dios. Pero va de la mano con el Evangelio del reino,
que son los lineamientos que Dios nos ha puesto a sus hijos, ¿cierto? El Evangelio de la Gracia nos lleva al Evangelio del Reino. Somos salvos por fe para que vivamos en esa fe, a través de la obediencia a Dios. Rápidamente vemos que parte del Evangelio del Reino es: perdona como yo te he perdonado. Bendice porque yo te he bendecido. No maldigas, ¿verdad? Bendice como yo te he bendecido. ¿Quieres ser el mayor? Ser el más pequeño. ¿Quieres ser el que va al frente? Compórtate como el que sirve. Y así son las cosas del reino de Dios, en el reino de Dios. Pilato fue confrontado con ese reino. ¿Qué es lo que después responde Jesús? Vamos ahí mismo en Juan 18. Dice, le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Y dice: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Para mí este fue el punto crucial que llevó a Pilato a mantener su postura y no cambiar hacia Cristo. Cuando Jesús le habló de la verdad, Pilato le dice: ¿qué es la verdad? Dice, y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos. ¿Qué hizo? ¿Qué es la verdad? Y dijo, me doy la vuelta. No esperó la respuesta. Nosotros hoy la sabemos. ¿Qué es la verdad? Jesucristo. Y el camino, y la verdad, y la vida. A veces nosotros le preguntamos a Dios, ¿qué es la verdad? Y no escuchamos su respuesta. Nos conformamos con la nuestra. Nos conformamos con la que ya tenemos. Yo muchas veces en la Penny les decía a los hermanos, ¿para qué oramos? Para pedirle a Dios, para dar gracias, para eso. Decía, oramos para que Dios haga su voluntad. Sí le pedimos, sí intercedemos, sí agradecemos, sí ponemos nuestros planes delante de Dios. Pero lo que hacemos a través de la oración es pedirle a Dios que Él haga su voluntad en todo eso. Yo no puedo llegar y decirle a Dios, Señor, esa mujer me gusta, es con la que me quiero casar, dámela como esposa. Porque Dios me puede decir que sí y me puede ir bien mal, ¿verdad? Platicado hace ratito, por eso me acordé. Yo debo decirle a Dios, Señor, ¿cuál es la mujer que tú tienes para mí? Digo, la verdad es que hay muchas mujeres bien hermosas y yo pues, con la que sea me ando embarcando. Pero ¿cuál es la que Dios tiene para mí? Y podemos esperar a que Dios nos diga o podemos adelantarnos nosotros. Eso es lo que pasa. Pilato cuando le dijo a Dios, ¿qué es la verdad? Se dio la vuelta y dijo, no me digas por favor. Nosotros a veces así actuamos con Dios. ¿Esto está bien, Señor? Pero decimos, esto está bien. Es que lo dice tu palabra. Es que tú lo planteaste. Es que aquí dice que así debe de ser. Pero la palabra no tiene aplicación personal. La palabra es de acuerdo como Dios la quiere poner por obra. Yo le he dicho esto y es algo que menciono constantemente. Son los mismos principios, pero Dios nos enseña a aplicarlos de diferente manera, según nuestras circunstancias en un lugar donde estamos, según el propósito de Dios para lo que tiene en ese momento. El principio es el mismo, la manera en la que lo llevamos a cabo es la que es la diferencia. Y lo podemos ver de una manera, ¿no? En las congregaciones donde cantan himnos, Dios se goza y se manifiesta, claro, y cantan himnos que para muchos pueden ser muy aburridos, ¿no? En las congregaciones donde se danza y se brinca y se grita y se alborotan, Dios se complace también, cuando son espirituales, ¿verdad? Igual que con los que cantan himnos. Y en una iglesia donde es más serio el asunto, pero cantamos alabanzas, Dios se goza, Él se goza en la alabanza, aunque no la hagamos todos iguales. Lo importante que es el principio,
¿De dónde se agrada de una alabanza? De un corazón puro, de unos labios que no son inmundos. Ahí se goza Dios, el ritmo que le pongas a la alabanza, pero el corazón puro y los labios que no son inmundos. Pilato dijo, ¿qué es la verdad? Y se dio la vuelta. Y nosotros al caminar como hijos de Dios, podemos suponer que las cosas son como ya aprendimos, como ya nos enseñaron, como ya nos dijeron, pero no como Dios quiere. Yo les he platicado que cuando estaba todavía en la penitenciaria y Dios levantó un pastor, fueron a verme todos los líderes prácticamente de la iglesia y me dijeron, tú deberías de ser el pastor. Pero yo ya había orado y ya sabía lo que Dios quería. Cuando me dijeron eso, yo le dije, pues reclámenle a Dios porque Dios lo levantó a él, hermano. Si Dios se equivocó, hay que hacérselo ver. Y la verdad es que todos me vieron feo, ¿no? Porque pareciera una respuesta sarcástica. Pero no. Yo les dije, hermano, si Dios lo levantó, es nuestro deber apoyar, respaldar y servir. Porque no lo hacemos a Él, lo hacemos a Dios. Y gracias a Dios pasaron muchas cosas muy buenas, ¿no? Y dentro de esos hermanos dijeron, es que tú ya eras pastor antes. Y dije, sí, pero pues, uno no es pastor porque quiere ser pastor, es porque Dios nos pone, ¿no? Y el hecho de querer ser el mayor, ¿qué dice el Señor? Sea el que sirve. Y no porque tú ya hayas tenido o ya hayamos tenido algún nombramiento, alguna posición, algún lugar, quiere decir que Dios nos va a dejar en él siempre. Yo veo la vida de Pablo y Pablo no siempre predicó de tiempo completo, ¿verdad? Hubo tiempos en los que él tenía que trabajar, hubo tiempos en los que estuvo haciendo otras cosas, pero él cumplía con la voluntad de Dios, entendía lo que Dios quería para él. Algo que es precioso de ver el libro de los Hechos es ver cómo el Espíritu Santo dirigía a unos a otros, permitía que pasaran, que la iglesia creciera y floreciera de acuerdo a la voluntad de Dios, porque es algo que nos habla mucho de la iglesia de los Hechos, que su crecimiento era conforme a lo que Dios tenía y quería, porque más que ocuparse de formas y conceptos, se ocupaban de buscar el rostro de Dios para tener dirección y entonces poner en práctica lo que Dios les había mandado, poner en práctica los principios que Dios les había enseñado. Entonces, lo que yo vi, lo que Dios me permitió aprender en este tiempo de Pilato, de esta palabra de cómo actuó Pilato, es que él se confrontó con su propia conciencia. La presión que él vivió para tomar sus decisiones fue de su propia conciencia, de sus propios principios, de su propia posición. Y acabó decidiendo seguir lo que pensó, no lo que Dios le mostró. Entonces, eso es algo para nosotros. ¿Qué otra cosa le dijo? Versículo 37, 38, versículo 13 de aquí de Juan. Dice, perdón, del versículo 10 en adelante. Dice, entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendría contra mí si no te fuere dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado y en hebreo Gábata. Y en el versículo 13 de Mateo 27 dice que fue cuando Pilato se lavó las manos y dijo, inocente soy. Es su problema y es su bronca. Y lo fue. No. ¿A quién se recuerda que crucificó a Jesús? Pilato. ¿Verdad? Nosotros podemos decir así, no es mi bronca.
Ustedes quieren hacer las cosas así, así háganlas, pero no es así. En el reino de los cielos, todos los hijos de Dios, todos tenemos una responsabilidad compartida. Y hace rato le decía algo al pastor que yo sí creo firmemente. Esa responsabilidad nace de la oración, de orar unos por otros, de interceder unos por otros, de clamar a Dios unos por otros. Si el hermano hizo bien, si el hermano hizo mal, si está equivocado, si ha acertado, es mi obligación delante de Dios orar e interceder por ellos. Porque ¿cuál es el lugar que está ocupando ahorita nuestro Señor Jesucristo a la diestra de Dios? ¿Y qué es lo que está haciendo en ese lugar? Dice, vive para interceder por nosotros. Entonces, la mayor responsabilidad de los hijos de Dios es la oración unos por otros. Y el hablarnos lo que Dios nos dice y compartirnos todo, pero todo nace de la oración. Yo esto es algo que también hemos experimentado de muchas maneras, ¿no? Dios te da o te muestra o te da una palabra para decirle a alguien, pero no oras para prepararte y generalmente no funciona bien, ¿no? Dios te muestra algo de un hermano y si no oras y estás intercediendo y vas y le dices, no funcionan bien las cosas. La oración es el poder de Dios que prepara y dispone los corazones, pero también el que nos da la actitud para ir y decirles a los hermanos. Por eso nos dice que no hablemos en nuestra carne, que hablemos en el Espíritu. Y la manera es, lo decíamos en Corintios, ¿verdad? La presencia de Dios, cara a cara con Dios, para que Dios entonces sea su presencia la que nos guíe y podamos hablar, como dice la Escritura, ¿no? Con amabilidad, pero con firmeza, con sabiduría, pero no de hombres. ¿Cómo te das cuenta que no estás en la sabiduría de Dios? Ahí lo dice en Santiago, ¿verdad? La sabiduría del mundo es animal terrenal diabólica y provoca celos y contención. La sabiduría de Dios es primero pura y pacífica, llena de buenos frutos. Entonces, para mí fue una bendición que Dios me mostrara esto acerca de Pilato, de cómo nos debemos de conducir cuando Dios nos ha dado autoridad y Dios ya nos dio autoridad. ¿Cómo nos debemos de conducir? Teniendo a Cristo frente a nosotros. Él es el que nos va a revelar, Él es el que se nos va a hablar, Él es el que nos va a mostrar cómo es la mejor manera de hacer las cosas y el que nos va a dar la fuerza para tomar las decisiones. Pero requiere una cosa, humillarse delante de Dios. Pilato no se pudo humillar ante Cristo. Hizo todo lo posible por estar bien con Él, pero no se humilló delante de Él. Por eso hasta se lavó las manos, ¿verdad? Dijo, yo no es mi bronca, es por culpa de los demás, ¿no? Pero hoy nosotros tenemos la oportunidad de actuar de manera diferente. Y quiero terminar con un asunto. Cuando Jesús estaba lavando los pies de sus discípulos y llegó a Pedro, ¿qué le dijo Pedrito? ¿Quién se acuerda? Cuando Jesús comenzó a lavar los pies de sus discípulos en la cena del Señor y llegó a Pedrito, ¿qué fue lo que dijo Pedro? ¿Cómo me vas a lavar a mí, Señor? ¿No? O sea, no, Dios, tú no me puedes lavar a mí, porque no me lo merezco, ¿no? Pero ¿qué respondió el Señor? Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Y la otra respuesta de Jesús, la otra respuesta de Pedro, no solo los pies, las manos y la cabeza. Aquí vamos a lo que representa cada parte. ¿Qué representa la cabeza? Nuestros pensamientos. ¿Qué representan nuestras manos? Las acciones. ¿Y los pies? Nuestro caminar. ¿Sí? Dios ya nos lavó nuestra mente. Ya nos purificó de nuestras acciones. Nuestro caminar es el que el Señor va perfeccionando todos los días. Por eso es que nada más les lavó los pies. Pero Pilato se lavó las manos. ¿Se acuerdan lo que es el arrepentimiento del mundo? Pues dejo de hacer lo que está mal y hago lo que está bien. Pero no reconozco y no pido perdón. No acepto, dicen los del video, ¿verdad? Perdónenme todos, pero no acepto. Entonces, Pilato solo se lavó las manos.
Nosotros ya, gracias a Dios, estamos lavados, pero debemos cuidar nuestro caminar. Y para cuidar nuestro caminar, tenemos que estar cara a cara con el Señor para que Él nos vaya transformando día a día hasta que podamos reflejar su gloria en plenitud. Amén. Pues esa es la palabra que Dios puso. Primeramente me habló y luego puso en mi corazón para compartirla a mis hermanos. Si les parece, vamos a dar gracias. ¿Hay algo por qué orar? Sí, por ahí el domingo pasado no me percaté de ello, pero aquí Chuchito y Belencita cumplieron un año de bodorrio civil. Entonces, oremos por ello, ores por ello. Ok. Y Isaí, que cumplió años. Sí, claro. Isaí cumplió años y bueno, pues, sí, nada más esas dos. Salud, todo bien. Bien. Ajá. Está bien, pues vamos a orar. Padre Celestial, bendito Señor Dios, todopoderoso, santo, fiel y digno de ser siempre alabado, exaltado, engrandecido, Señor. Gracias le damos este día por su palabra, Señor, por su Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad, Señor. Le rogamos primeramente que nos dé un corazón dispuesto, Señor, a usted. Que quite todo lo que pudiera estar estorbando en nuestras vidas para escuchar su voz y seguir su voluntad, Padre. Abra nuestros ojos, destape nuestros oídos, Señor, toque nuestros corazones, Señor. Transforme nuestra manera de pensar, Señor, para que sea la suya la que tome lugar en nuestras vidas. La mente de Cristo, Señor, en nosotros, Padre, para guiarnos y conducirnos en sus caminos y en su voluntad, Señor. Se lo rogamos en el nombre precioso y poderoso de Jesús, Padre. Y también en ese nombre, Señor, ponemos nuestras peticiones delante de usted, Señor. Por la salud de Belén, la salud de Ruth, Señor. La salud de cada uno de los miembros de esta iglesia, Señor, de esta familia de la fe, Señor. Obre, Padre, para que podamos disfrutar de sus promesas en esta tierra, Señor. Y una de ellas es que usted enviaría sanidad y medicina, Señor, a nuestras vidas, Padre, y que ninguna enfermedad de las que llenan el mundo, Señor, estarían sobre nosotros, Padre. Muchas gracias, Señor, porque confiamos en esa promesa, Señor, de sanidad y restauración. De igual manera, en la pierna de Isaí, Señor, que ahí venga esa sanidad plena, Señor, a los huesos y articulaciones y músculos, Señor, y tendones de Isaí, Señor. Le rogamos también por su cumpleaños, Señor. Muchas gracias por darle un año más de vida. Gracias por la bendición, Señor, que es poder compartir con Él y que usted siga poniendo en Él, Señor, disponiendo su corazón a su voluntad, Señor, y transformando su vida, Señor. Oramos también y bendecimos el año que cumplen Belén y Jesús de matrimonio, Señor. Que de su mano, Señor, ellos permanezcan y prevalezcan, Señor, y que, así como usted lo ha dicho, Señor, que toda bendición, Señor, espiritual nos ha sido dada por medio de nuestro Señor Jesucristo, así sea sobre su matrimonio, Señor, y sobre sus vidas, Padre, y que puedan reflejar su gloria, Señor, como pareja, Padre, como matrimonio, Señor. En el nombre de Jesús, que usted también cumpla los anhelos de su corazón, Señor, y que sea usted glorificándose en todo siempre en sus vidas, Padre. Y gracias, Señor, por el tiempo que nos permite, Señor. Gracias por los alimentos que se van a comer, Señor. Gracias por todos nuestros hermanos que se unen a través del Face, Señor, de las redes sociales, Señor. Que su bendición sea en cada hogar, Señor, en cada familia, Padre, en cada lugar donde es invocado su nombre, Señor. Que su gloria sea la que llene esos lugares, Señor, y sea usted, Señor, siempre resplandeciendo en las vidas de sus hijos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios.